Básicamente trabajar la ecuación semiclásica de Boltzmann. Profe, pero espera un momento. Entonces la ecuación de Schrödinger es una ecuación semiclásica, una ecuación clásica, porque Es una ecuación. reproduce valores de fenómenos cuánticos. No, sí reproduce algunas cosas, ¿cierto? Reproduce algunas cosas y se puede demostrar, se puede llegar a la ecuación de Schrödinger con un caso particular a partir del formalismo de la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, se puede hacer, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, una vez usted establece un espacio, un espacio funcional para representar estados, usted puede llegar a la ecuación de Schrödinger, es un caso particular de la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, como tal, es una ecuación de movimiento para una amplitud, ¿cierto? No para un estado, para una amplitud. La ecuación de movimiento para un estado, Alejandro, usted puede ver en Sakurai, y h barra por la derivada con respecto a tiempo, al tiempo de un ket, que se los expliqué ayer, que es simplemente un vector, pero que cambia con el tiempo. Y esto básicamente es igual al hamiltoniano ya operador actuando sobre este ket. Esto es algo de lo más general posible al que usted puede llegar, ¿cierto? Para una sola partícula. Ahora, lo que hacen cuando llegan a la ecuación de Schrödinger es que esto lo proyectan sobre una base. Esto es mucho más general que proyectarlo sobre una base. Cuando usted esto lo proyecta sobre una base, le queda IH barra por la derivada de la proyección de este ket sobre esta base. O sea, sobre un producto interior en un espacio funcional con respecto al tiempo, y esto queda igual a el bracket entre una base X y el estado alfa, t y el hamiltoniano. Esto es lo que se conoce como función de onda. Y esto es lo que se conoce desde el punto de vista del formalismo, no desde el punto de vista de Schrödinger, sino desde el formalismo se conoce con la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Ahora, para llegar a la forma de la ecuación de Schrödinger que nosotros conocemos, lo que tenemos que hacer acá es especificar el hamiltoniano. Esa ecuación de Schrödinger que nosotros conocemos solamente se da en el caso de que el hamiltoniano dependa de P y Q. En el caso de que el hamiltoniano sea una función de P y Q. Y esta vaina sí es la vaina más clásica que uno puede tener en el universo. ¿Sí o no? Cuando el hamiltoniano no Sí, depende profe, de P y pero Q, uno ahí, no puede ahí volver es acá. donde, donde estaba mi pregunta, de que si la ecuación de Schrödinger puede también predecir fenómenos clásicos. Lo que pasa es que depende a qué se refiere usted con un fenómeno clásico. ¿Sí me entiende? Es que los fenómenos no son clásicos ni cuánticos. Lo que es clásico y cuántico, Alejandro, es la descripción del fenómeno, no el fenómeno como tal. ¿Sí me entiende? Sí, Entonces, por ejemplo, la luz. ¿Qué es la luz? ¿Es un fenómeno clásico o es un fenómeno cuántico? La luz es la luz, como decía Jalil y que dijo Feynman, la luz, fenómeno experimental. Lo que es clásico o es cuántico es la descripción de ese fenómeno, no el fenómeno como tal. Usted puede decir, no, yo quiero describir la luz, yo quiero describir la luz así, luz, ¿sí o no? Rotacional de la inducción magnética igual a mu sub 0, que multiplica J más epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, en el caso de que no haya polarización, porque si no hay que utilizar el vector de desplazamiento. Y el rotacional del campo eléctrico es igual a menos derivada de la inducción con respecto al tiempo. Esto es luz. Esto le da, cuando ustedes acoplan, le da una onda electromagnética. Laplaciano vectorial, por ejemplo, del campo eléctrico o del campo magnético, de cualquiera de los dos, menos 1 sobre si al cuadrado, o más bien, menos
mu sub 0 epsilon sub 0 por la segunda derivada, ya sea del campo eléctrico, del campo o de la inducción magnética, con respecto al tiempo, igual a cero. Esto es una onda plana. Y usted puede demostrar que esta ecuación de onda tiene soluciones regresivas o progresivas solamente cuando existe una velocidad c, que es igual a 1 sobre la raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0, y esto es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces esto es luz, pero eso es una descripción de la luz. Es útil, es muy útil, ¿cierto? Ahora, recuerde usted, la inducción magnética se puede expresar como el rotacional del potencial vectorial, ¿cierto? Y el campo eléctrico, en cuando, digamos, cuando hay radiación, se puede expresar como el menos gradiente de phi menos la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo, ¿cierto? Descripción cuántica, sin digamos que meterme mucho pues, en la cabeza del lobo acá. Descripción cuántica. Potencial vectorial. Vamos a hacerlo así. Esto es proporcional a la superposición sobre unos vectores de onda y unas polarizaciones. Acá hay una constante que depende de la frecuencia y eso, de A sub QS por E a la I Q punto R, ¿cierto? Por E a la menos I omega T, porque eso depende de T, más A daga menos QS por E a la menos I Q punto R, E a la I omega T. Usted utiliza esto y puede solucionar todas las ecuaciones de Maxwell en términos de estos dos chismes de acá. Es una descripción cuántica, ¿cierto? Entonces, eso no cambia en nada lo que usted observa en el laboratorio. Por lo tanto, lo que es cuántico no es lo que usted observa, sino cómo lo describe. Entonces, por eso me devuelvo. Usted tiene que, ahí tendría que especificar a qué se refiere con cuántico, a qué se refiere con clásico. ¿Sí me explico? Sí, Ahora, la mecánica cuántica entonces tiene su génesis en lo que nosotros conocemos como la primera cuantización, que eso también está en mecánica clásica, simplemente como haciendo ahí la salvedad en este problema. Tenemos que clásicamente, y cuando yo me refiero a clásicamente, me refiero en este caso a la predicción de las ecuaciones, a la predicción a la que llegaríamos si utilizáramos las leyes de Newton. Tengo un electrón acá que tiene una posición R y una velocidad V muy bien definida. Y tengo un protón acá. Como bien expuso, ¿cómo es que se llama? Gabriela. Como bien expuso Gabriela, eh, ya en ese tiempo, digamos que esta concepción se conocía. Si usted utiliza las ecuaciones de Newton, usted puede mostrar fácilmente que las ecuaciones de Newton, la solución es una trayectoria helicoidal del electrón que va hacia el núcleo. Obviamente eso no es lo que sucede. Entonces, digamos que la nueva formulación? Nueva formulación. La nueva formulación es que nosotros tenemos, digámoslo así, tenemos esta órbita y el electrón, aunque sí está orbitando, no está orbitando como nosotros lo pensábamos, como si fuera un planeta orbitando el Sol, sino que está orbitando de esta forma. Es decir, el electrón está delocalizado. Yo nunca he podido hacer este dibujo bien hecho, entonces por favor, me disculpo. Voy a tratar de volverlo a hacer. El electrón está delocalizado alrededor de todo el átomo. Como algo así.
Básicamente aquí lo que nosotros aplicamos es el concepto de interferencia constructiva. Porque si la interferencia fuera destructiva, entonces el electrón simplemente se desvanecería. Más sin embargo, si hay interferencia constructiva, nosotros podemos decir que un número entero n multiplicado por la longitud de onda del electrón es igual a el perímetro de la circunferencia. Ahora, a partir de la teoría de Maxwell, nosotros ya sabíamos que la energía se podía expresar como el momentum por la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? De acá vamos a obtener la relación de De Broglie a partir del postulado de Planck. Entonces, en ese tiempo ya se conocía el postulado de Planck. El postulado de Planck decía que la energía era igual a una constante que se podía determinar mediante un ajuste experimental que era H por F. Esa H se conoce como la constante de Planck. Más sin embargo, F era C sobre lambda, o sea, la velocidad de la luz sobre lambda. O sea que esto era H por C sobre lambda. De acá, entonces nosotros podemos igualar este P por C con este HC sobre lambda. Por lo tanto, P por C es igual a HC sobre lambda, de donde nosotros obtenemos que P es igual a ¿quién? A H sobre lambda, pero 1 sobre lambda, nosotros lo podemos relacionar como el vector de onda K sobre 2pi. Por lo tanto, de acá nosotros definimos al momentum como una constante H sobre 2pi que multiplica acá. Esta constante H sobre 2pi en el mundo de la mecánica cuántica se conoce como H barra. O sea que esto es H barra por K. A esto llegamos, a esta relación de acá, hemos llegado usando el postulado de Planck. Como el vector de onda puede ser un vector momentum también, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le asignamos a una partícula este momentum en una descripción clásica, esto se conoce como una descripción semiclásica. Entonces, por ejemplo, ecuación de Boltzmann en el límite de la aproximación del tiempo de relajación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos de la aproximación de Boltzmann o la ecuación de Boltzmann en esa aproximación? Nosotros básicamente tenemos esto, tenemos que P sobre M, vamos a trabajar en estado estacionario, o sea, cuando la derivada de F con respecto a T es igual a 0. Listo. Acá tenemos P sobre M producto punto con el gradiente con respecto a Q, ¿cierto? De una función F sub 0 de Q, P más la fuerza producto punto con el gradiente con respecto a P de la función F sub 0 de Q, P.
¿Sí o no? Esto es igual a la integral de colisión de f sub 0. Y esto yo lo voy a expresar como menos una función f que depende de q y p, ya les voy a decir qué es, menos la función densidad en equilibrio, que ya sabemos eso que es, dividido tau, que es una constante de relajación que en general depende del momento, ¿cierto? Porque como hay un intercambio de momentum alrededor del centro de colisión, es esto en general depende del momento, ¿cierto? Eh, Ahora, esta es la forma como nosotros aproximamos la integral de colisión en el límite de la aproximación del tiempo de relajación. Nosotros bien sabemos que, bueno, nosotros sabemos que la fuerza, ¿cierto? Es la derivada del momentum. Entonces, digamos que nosotros podríamos elaborar ahí de cierta forma, pero nosotros también sabemos que este momentum de acá, como acabamos de ver, lo podemos reemplazar por h barra por k. ¿Sí o no? Y este gradiente con respecto al momentum, es momentum, lo podemos reemplazar por h barra por k, y el gradiente con respecto al momentum, que no es otra cosa simplemente que un vector en cartesianas cuya componente es d, la derivada con respecto a px, la derivada con respecto a py, y la derivada con respecto a pz. Esto lo podemos reemplazar por, entonces esto es la derivada con respecto a h barra por kx, coma la derivada con respecto a h barra por ky, la derivada con respecto a h barra por kz. Y obviamente simplemente 1 sobre h barra por la derivada con respecto a kx, la derivada con respecto a ky, la derivada con respecto a kz. Y esto es igual a 1 sobre h barra por el gradiente con respecto a k. Entonces, por lo tanto, si nosotros consideramos una partícula en presencia de un campo eléctrico y es un electrón, nosotros también podemos decir que la fuerza no es otra cosa que menos E por el campo eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, esta ecuación de Boltzmann acá, una vez la mezclamos con los conceptos más rudimentarios de la mecánica cuántica, convierte en esto. Se convierte en ecuación semiclásica de Boltzmann. Solamente sabiendo esta relación de momentum que podemos obtener del postulado de Planck. O sea, es lo más rudimentario que uno puede hacer en mecánica cuántica. Así la ecuación de Boltzmann queda como el momentum sobre la velocidad, perdón, sobre la masa queda como la velocidad, pero como el momentum depende del vector de onda, ahora la velocidad queda dependiendo del vector de onda. Esto va a ser clave en el desarrollo del día de mañana para poder obtener las leyes de la termoelectricidad. Esto es producto punto con el gradiente con respecto a R, perdón, con respecto a Q, acá menos E sobre H barra, que multiplica el campo eléctrico producto punto con el gradiente con respecto a K. Todo esto actuando sobre F sub 0 de Q, P. Y esto viene siendo igual a esto viene siendo igual a menos esta función F evaluada en Q, P
menos F sub 0 evaluado en Q, P, dividido el tiempo de relajación tau sub P, que es el tiempo que le toma al sistema de pasar de un estado en el espacio fase caracterizado por esta F a este estado de equilibrio. Es el tiempo de relajación. Y esta F de acá se llama distribución de cuasi equilibrio. Y esta es la forma como nosotros tratamos la ecuación de Boltzmann que hemos trabajado toda esta semana, pero en un contexto cuántico. Como la ecuación de Boltzmann no es cuántica, sino que básicamente nosotros estamos imponiendo que el momentum y la velocidad dependen de un vector de onda, o sea que hay una característica ondulatoria en las partículas. Entonces a esto le llamamos la ecuación semiclásica de Boltzmann. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Objeción, solicitud. ¿No cómo determina el rango de validez del cuasi equilibrio? Digamos que uno sí sabe que tiene que ser pequeño, pero así concretamente uno puede más o menos determinar cuál es el rango del cuasi equilibrio para que sea válida la Sí, ecuación. sí, eso se puede determinar. Usted tiene que comparar la escala de energía característica del problema que usted está tratando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que usted tiene un metal a temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, básicamente la temperatura ambiente es por ahí 298 grados Kelvin, ¿sí o no? Si usted reemplaza esta temperatura, usted puede hallar la escala característica de energía del sistema, es E igual a K sub B por T, ¿cierto? Básicamente, que usted va a comparar las fluctuaciones de energía con esta energía de acá. Si las fluctuaciones de energía, por ejemplo, son del orden de E, eso ya es muy grande. Las fluctuaciones de energía, por ejemplo, deben de ser mucho, pero mucho menores que la energía característica. Si son comparables, se ya no puede utilizar esto. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Bueno, entonces, así es como nosotros tratamos la ecuación semiclásica de Boltzmann. De esto ya vamos a hablar en un segundo. Entonces vamos a terminar lo que estábamos haciendo acá con el átomo. ¿Qué pasa una vez nosotros ya sabemos que el momentum tiene esta forma? ¿Y cómo llegamos a la condición de cuantización en el átomo de Bohr, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, básicamente, que nosotros vamos a comenzar por considerar el momento angular, ¿cierto? Y para que ustedes tengan esto claro, esta es una de las falencias más importantes y de las inconsistencias del modelo atómico de Bohr. La incapacidad de predecir el momento angular cero en el estado fundamental de un átomo. Básicamente, el momento angular es igual a R cruz P. Y la magnitud del momento angular es igual a la magnitud de R por la magnitud de P por el seno de teta, que es el ángulo entre R y P, porque como es una circunferencia, teta es 90, ¿cierto? O sea que esto simplemente es la magnitud de R por la magnitud de P. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos esto, nosotros podemos decir que entonces L en magnitud es igual a R, el radio del átomo, por el momento, y esto es igual a R por H dividido entre lambda. ¿Sí o no? Entonces, nosotros obviamente ya sabemos que 2pi por R es igual a N por lambda. Entonces, nosotros de acá podemos despejar. Entonces, lambda
básicamente queda como 2πr dividido n, ¿sí o no? Entonces podemos utilizar esta relación de lambda en el momento angular, ¿cierto? Acá. Es básicamente el momento angular, que es igual a r por h sobre lambda. Esto es igual a r por h sobre 2pi por r dividido n. R se va con r, ese n sube, esto queda n por h dividido 2pi. Pero nosotros ya sabemos que h dividido 2pi es h barra. O sea que el momento angular es n por h barra. Ya, esta es la primera variable que hemos cuantizado. Cuantización del momento angular. ¿Por qué se llama cuantización? Porque nosotros estamos trabajando con cantidades indivisibles de momento angular. Es decir, si n es un entero que puede ser 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el momento angular más pequeño que nosotros podemos transferir o absorber en la escala atómica es de h barra. Es una cantidad indivisible. Obviamente, estamos hablando del átomo de Bohr, ¿cierto? Esto, digamos, tiene una inconsistencia experimental y es la imposibilidad de predecir la ausencia de momento angular en el estado fundamental. El estado fundamental de un átomo es para n igual a 1. Para n igual a 1, aquí dicen que la magnitud del momento angular es h barra. Pero realmente lo que nosotros podemos observar en experimentos de espectroscopía es que para n igual a 1, L es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, es más adecuado decir que L es igual a n menos 1 por h barra. Esto, que es la primera predicción de esto, lo hizo la ecuación de Schrödinger. Y antes de que me digan alguna cosa, esto es consistente con un mundo de ecuaciones de la mecánica clásica. Lo único que hace la ecuación de Schrödinger ahí es introducir la cuantización mediante, mediante las ecuaciones especiales de Legendre, ¿cierto? Y de Bessel, perdón, eso es todo. Entonces, pero realmente aquí no hay una eh, condición microscópica que nos permita obtener esto, ¿cierto? Eso viene después. Entonces, pero a través de una condición microscópica nosotros podemos obtener esto. Ahora, este es el momento angular orbital. En mecánica cuántica nosotros tenemos el momento angular total, que es igual a L más S. Y después ustedes van a aprender en el curso de mecánica cuántica que esto se transfiere en unidades de NH barra. Y este día acá se transfiere en unidades de MH barra medios. Listo. Entonces, obviamente, esta predicción no la puede hacer el átomo de Bohr, pero ya tenemos la predicción del momento angular, ¿cierto? Entonces, con eso quedamos más que contentos. Ahora, queremos utilizar esa predicción del momento angular para obtener lo que nosotros conocemos como la cuantización del radio del átomo. ¿Listo? Entonces, esa es una segunda cuantización. Perdón, no me refiero a la segunda cuantización. Esa es una segunda etapa de la primera cuantización en el átomo de Bohr. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un modelo en donde hay un electrón por acá. Y aquí está el núcleo con una carga de Z
por E. Y aquí está el electrón con una carga de menos E. Ponemos esta carga acá. Si nosotros hacemos, esto es una cosa muy rudimentaria, pero lastimosamente así es como esto surgió, ¿cierto? Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, básicamente que aquí tenemos una fuerza de atracción eléctrica Fe y aquí tenemos una fuerza de repulsión centrífuga Fc, donde obviamente la magnitud, aquí ya el signo no importa, porque ya el signo lo incluimos en la dirección de los vectores. Fe es igual a ¿quién? A 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga del electrón por la carga del protón dividido la distancia que lo separa, que obviamente es el radio. Pero la carga del protón es ZE, o sea que esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 ZE al cuadrado dividido el radio al cuadrado. Y la fuerza centrífuga es básicamente la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿cierto? En equilibrio, estas dos deben de ser iguales. Entonces dijimos que Fe debe ser igual a la fuerza centrífuga de acá, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, debe ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 ZE al cuadrado sobre R al cuadrado. Se cancela este con este de acá, ¿sí o no? Y vamos a poder obtener así una expresión para la velocidad. Entonces vamos a ver. De acá, entonces puedo dividir por la masa en ambos lados, y entonces la velocidad, esta velocidad de acá, me queda velocidad al cuadrado. Es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica a z por la carga al cuadrado dividido la masa por el radio. Un pequeño cuello de botella, pero tenemos el momento angular. Tenemos la magnitud del momento angular igual a n por h barra. Pero esto también es ¿quién? Es el radio por la masa por la velocidad. Y acá nosotros obtenemos que la velocidad al cuadrado por la masa al cuadrado por el radio al cuadrado es igual a n al cuadrado por h barra al cuadrado. Y acá obtenemos que la velocidad al cuadrado es igual a n al cuadrado h barra al cuadrado sobre masa al cuadrado por el radio al cuadrado. Y podemos igualar estos dos de acá. ¿Cierto? Entonces, básicamente, cuando nosotros igualamos estos dos, vamos a poder llegar ya a una relación para el radio en términos de n. O sea que nosotros ya por ahí, digamos que nos vamos a ir como apuntando para obtener la cuantización del radio. Entonces, ¿qué dice? N cuadrado. H barra cuadrado sobre M cuadrado R cuadrado es igual a Z E cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0, masa por el radio, ¿cierto? Se va R con este R de acá. Y por lo tanto, si invertimos esto acá, ¿cómo nos queda? Nos queda M al cuadrado por el radio dividido N cuadrado H barra cuadrado igual a 4 pi epsilon sub 0 por la masa, ¿cierto? 4 pi epsilon sub 0 por la masa dividido Z al cuadrado. Esta masa se va con esta masa de acá. Divido ambos lados por M y multiplico ambos lados por N cuadrado H barra cuadrado. O sea que nos da que R es igual a 4 pi epsilon sub 0 H barra al cuadrado N al cuadrado sobre
ZE al cuadrado por M. Y podemos expresar esto como 4pi epsilon sub 0 h barra al cuadrado sobre E al cuadrado M por N al cuadrado sobre Z. Y obviamente ese es un radio que depende de N. Esta es la cuantización del radio de la órbita de un átomo. Y este número de acá se conoce como A sub 0. ¿Cómo se llama ese número? ¿Alguien se acuerda de los que han visto esto? A ver, ¿nadie se acuerda cómo se llama el número? El radio de Bohr, ¿no? Sí, el radio de Bohr. ¿Quién contestó? No reconocí la voz. Ah, Jalil. Ah, Jalil. Bueno, por lo tanto, la cuantización del radio es que es una constante A sub 0 que multiplica a N al cuadrado sobre Z. El radio está cuantizado, es decir, para un N igual a 1 y para el átomo de hidrógeno que Z es igual a 1, entonces R de 1 es simplemente igual a sub 0. Y esta es una cantidad indivisible. Para R2, ¿esto es quién? 4A sub 0. Un átomo no puede estar entre A sub 0 y 4A sub 0. O está en A sub 0 o está en 4A sub 0. Una cantidad indivisible. A eso se refiere con cuantización, ¿cierto? Bueno, entonces ya hemos cuantizado el momento angular, hemos cuantizado el radio del átomo, ¿cierto? Ahora, venga, yo pienso a ver qué más podemos cuantizar. Un segundo. Podríamos cuantizar. Bueno, hagamos una cosa. Ahora, una de las personas que no ha visto mecánica cuántica, venga, yo pienso. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ana María, le voy a dar unos números. ¿Usted tiene una calculadora ahí a la mano? No. Sí, señor. Le voy a dar unos números para que calcule este valor. A ver cuánto vale eso. Entonces, A sub 0 es igual a 4pi epsilon sub 0, h barra al cuadrado sobre la masa por E al cuadrado. Entonces, básicamente, vamos a utilizar los números del electrón para poder hacer esto. Entonces, ¿qué números vamos a utilizar? Vamos a utilizar epsilon sub 0 igual a 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newtons metros al cuadrado. Vamos a utilizar h barra igual a 1.05 por 10 a la menos 34 joules segundo. Y vamos a utilizar, ¿qué más tenemos acá? La masa. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ya con eso puede calcular ese número, Ana, ¿cuánto le da? Regáleme un momento. ¿No me recuerda el valor de E? El valor de es 1.6 por 10 a la menos 19. Coulomb.
Pues, a ver, bueno, no sé si alguien más haya hecho el cálculo porque, Le dio error. pues no, pero me da un número bastante pequeño. No importa cuánto le da. Me da 8,41 por 10 a la menos 58. Demasiado pequeño. Uy, ¿Qué faltó? Elevó h barra al cuadrado, Ana. Sí, yo creo que más vale no, creo que no le da al cuadrado lo último. Y la carga al cuadrado también, porque el número está muy pequeño. Sí, eso estoy viendo. Creo que ya. 5,2 por 10 a la menos 39. Mm, mejoró la cosa. Por lo menos el número le da, pero no le da el orden de magnitud. Puso menos 10 a la menos 31 kilogramos. Eh, ya, listo, ya da la menos 15. Ya estamos más cerquita. me dio negativo 11, ¿Cuál? negativo 11. ¿Cuál negativo? ¿A usted le dio negativo 11? Pues me imagino que Y o se sea, refiere a 10 a la menos y 11. eso, el orden. Ah, ya. Sí, Era sí. negativo 11. ¿Cuánto le dio? 5,29 por 10 a la menos 11. Sí, eso era negativo 11, sí. ¿Usted por qué dice 10 a la menos negativo? A la negativo 11. ¿Cómo así, profe? En vez de decir 10 a la menos 11. Oh, sí, pues lo mismo, ¿no? Costumbre, profe. Ah. Quedé confundido. Yo pensé que le había dado un número negativo. Yo, ¿pero por qué? Ana, ya le dio lo que Ya. le dio a... Sí, sí, señor. Es que obviamente, pues, no es la mejor calculadora, entonces las teclas están súper malas. Entonces, en uno, en vez de escribir 31 había escrito 3 y, y bueno, Ah, no me sí. daba. Pero sí, sí, pues me dio 5,25 por, pues, el orden que ya dijimos, por 10 a la menos 11. Muy bien. Yo lo escribo de esta forma. Yo lo escribo como 0,529 por 10 a la menos 10 metros. Porque 10 a la menos 10 metros es una unidad muy especial. Para mí es bastante especial. La llevo en el corazón. Pero en general en la nanoescala es muy importante, que es la unidad Ångström. Esto es 0,529 unidades Ångström. Ångström. Eran dos, padre e hijo, Lars y Anders. Estos se consideran como los padres de la espectroscopía y de la escala atómica. Entonces ya tenemos esto. Ahora nos falta cuantizar a una última cosa. ¿Qué es lo que todos siempre queremos cuantizar cuando estamos hablando de mecánica cuántica? La energía. La energía, ¿cierto? Y esto también es muy sencillo. Obviamente, yo entiendo que la clase de hoy puede ser un poquito aburrida para los que ya vieron esto, pero pues yo creo que es interesante para los que no. Listo. No se preocupen que ya mañana arrancamos con Boltzmann desde el principio y eso sí que les va a parecer apoteósico. Pero bueno, entonces tenemos acá escala de energía. Básicamente, nosotros vamos a pensar en esto. Esto es una escala de energía en la que nosotros calculamos en mecánica cuántica. Típicamente, hay tres escalas de energía en las que calculamos en el estado sólido o en física atómica y molecular.
La primera es el electronvolt. La segunda es el Rydberg. Y la tercera es el Hartree. Vamos a ver cuánto vale la energía del átomo de hidrógeno en cada uno de estos. Bueno, entonces básicamente la energía total del átomo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado menos, como la energía potencial es negativa, obviamente hay una estabilidad, o sea que la energía potencial tiene que ser negativa, entonces es menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 z e al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la velocidad, esta velocidad al cuadrado la habíamos calculado ahorita. Ya habíamos dicho que era 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por z e al cuadrado sobre la masa por el radio. Esta masa se va con esta masa de acá. Menos z e al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 por el radio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Vea, observe una cosa. Esto lo que yo tengo acá es exactamente igual a lo que yo tengo acá, pero con un signo menos. O sea que esto es como si fuera 1/2 de x menos x. ¿Sí o no? Donde ese x es esto de acá. ¿Cierto, chicos? Sí, profe. Entonces, básicamente, esto es menos x medios. ¿Sí o no? Por lo tanto, la energía total es igual a menos 1/2 que multiplica a z e al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 por r. Les hago una pregunta. Nosotros esperábamos que esa energía fuera negativa o fuera positiva. Si tuviéramos una expectativa, pues, del signo de la energía. A ver. Nadie tiene una expectativa de signo. Porque negativa, ¿Por qué? porque el estado estaría acotado. Sí, o sea, desde el punto de vista formal, tiene usted toda la razón. Tiene más que la razón, tiene la hiper mega razón, ¿cierto? Más sin embargo, quiero hacerle esta pregunta a otra persona que no sea físico. Luis Alejandro, ¿usted espera que esa energía sea positiva o negativa? No, pues positiva uno. Pero pues cuando uno ve potenciales y todo eso, uno empieza a ver como energías negativas y eso, que depende de como dijo el compañero, una cuota. Pero sí, uno la espera positiva porque, porque una energía. No. María Isabel, su turno. Bueno, Daniel Felipe, su turno. Bueno, Daniel Felipe quedó dormido, entonces después le volvemos a preguntar. Bueno, a ver. Jalil tiene razón. Uno la espera negativa, porque es un bound state, ¿sí o no? Más sin embargo, a esta, digamos que en esta clase, a mí esa respuesta no me gusta por una razón. Porque realmente eso no dice mucho de la física del problema. Nosotros necesitamos
necesitamos algo que nos diga más de la física del problema. Esta energía se espera negativa por la siguiente razón. Las energías negativas, la naturaleza privilegia los sistemas con energía negativa. Es decir, si hay un sistema que puede existir de dos formas diferentes, pero una forma requiere menos energía que la otra, la naturaleza privilegia la forma de menos energía. Esa es la razón. Y como el átomo de hidrógeno existe, nosotros esperamos que tenga energía negativa. Si tomamos, obviamente la energía no es un observable, ¿cierto? Entonces hay que tomar una referencia. La referencia típicamente en estos casos es la energía cero, ¿cierto? 0 electron volts. Como esto está por debajo de 0 electron volts, entonces nosotros decimos que hay una factibilidad para que esto ocurra. Ya vamos a analizar esta energía, entonces vamos a llegar a un resultado. Ahora vamos a mirar quién es R. Listo. Nosotros a R ya lo habíamos calculado con anterioridad. Y habíamos dicho que R era simplemente A sub 0 por N al cuadrado sobre Z, ¿cierto? O sea, por lo tanto, esto es menos un medio que multiplica Z E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 por R, que es A sub 0, N al cuadrado sobre Z. Ese Z sube y entonces esto queda menos un medio, Z al cuadrado, E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 A sub 0 por N al cuadrado. Nosotros sabemos cuánto vale A sub 0, es 4 pi epsilon sub 0 H barra cuadrado sobre A cuadrado, E cuadrado M, creo. Entonces esto es menos un medio, Z al cuadrado, E al cuadrado, ¿cierto? 4 pi epsilon sub 0 por N al cuadrado y A sub 1 sobre A sub 0, o sea que volteamos la cosa. Esto es M por E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 H barra al cuadrado, ¿cierto? O sea que 4 pi epsilon sub 0 por 4 pi epsilon sub 0 es 4 pi epsilon sub 0 al cuadrado. Multiplicado por H barra cuadrado, o sea que es 4 pi epsilon sub 0 H barra todo al cuadrado. Entonces, podemos decir que la energía es menos un medio. Z cuadrado, E a la 4, ¿cierto? Por la masa dividido 4 pi epsilon sub 0 H barra todo al cuadrado por N al cuadrado. Esto queda menos un medio por este número. E a la 4 por la masa sobre 4 pi epsilon sub 0 H barra todo al cuadrado que multiplica a Z cuadrado sobre N al cuadrado. Este número de acá se llama la energía de Rydberg. Por un profesor sueco, Johannes Rydberg. ¿Cierto? Y esto es menos la energía de Rydberg que multiplica a Z al cuadrado sobre N al cuadrado. Por favor, la energía de Rydberg, ¿cuánto vale? Profe, la del estado base, ¿no? No, eso no es ni estado 3.6. base, ni no, eso es una constante fundamental de la naturaleza. Porque vea que Entonces, está en términos solamente de constantes fundamentales. yo no decía yo que cuando n era igual a 1, pues salía el valor clásico que uno sabe cuando n igual a 1, ¿no? 13, como Ah, no, 3. pero esa no es la de Rydberg, Joan. Esta es Profe, aparte. La de Rydberg solamente es este pedazo de acá. profe, el valor de... Ah, no, mentiras. Ah, sí, esto es 1.6
1.09 por 10 a la 7. ¿Cuánto, Osman? 1.09 por 10 a la 7. Eso es una constante, ¿no? 1.09 Por 10 a la 7. por 10 a la 7. ¿Qué? Joules. ¿A quién le da diferente? Ya vamos a hablar de este resultado. Uno como físico tiene que saber cuando algo tiene sentido y no tiene sentido. Eso es muy importante. Ahora, Sasiri. Vea, yo le explico. Vea. Si un sistema físico, por ejemplo, si una molécula, si un átomo, por ejemplo, el cubo de la sal, si existe en la naturaleza, de alguna forma la naturaleza se las arregla para que eso exista, ¿cierto? La naturaleza privilegia los arreglos de cargas eléctricas, los arreglos de átomos, los arreglos de moléculas que requieran menor energía para su formación espontánea. Por lo tanto, pónganle cuidado, Sasiri, si usted tiene, por ejemplo, esta hoja de grafito, y usted haya, obviamente esto se supone que es simétrico, eso es lo más antisimétrico del mundo, pero se supone. Usted haya que la energía potencial de esta configuración, por ejemplo, U, digamos que es menos 4.2 electronvoltios. Hay otra forma en la que esto puede existir. Supongamos que esto puede existir así. ¿Cierto? Entonces aquí hay un carbono, hay 5. Y aquí hay un carbono en la mitad. La energía potencial para esta configuración es, por ejemplo, de menos 0.5 electronvolts. Eso significa, así que si usted hace un diagrama de energía, esto es U0 electronvolts, esto es U igual a menos 0.5 electronvolts, y por acá abajo está U igual a menos 4.2 electronvolts. Como esta configuración de acá requiere menos energía, entonces hay más probabilidad de que usted encuentre esto ocurriendo espontáneamente en la naturaleza que esto de acá. ¿Sí me explico, Sasiri? Bueno, ¿cuál parte es la que le queda duda? Esa pregunta es muy importante. Yo esperaría que todos tuvieran esto claro, pero bueno. ¿Qué parte le queda duda? Quisiera explicar esa parte en detalle. No, eso es un principio físico, es el principio de la mínima energía, ¿cierto? Es un principio físico. Usted tiene un hamiltoniano como funcional. Supongamos que usted tiene un hamiltoniano y depende de una función de onda. ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, cómo escoger? Usted tiene la posibilidad de escoger diferentes funciones de onda que satisfacen ese hamiltoniano. Esto como funcional, Sasiri, ¿podría usted escribirlo? A ver. Sí, sería lo mismo, Joan. Sí, pero esa no sería la energía de Rydberg. Esa solamente sería igual a la energía de Rydberg para el átomo de hidrógeno en el estado fundamental, que es diferente. ¿Sí me explico? Pero de ese mismo valor, ¿cierto? Sí, es el mismo valor, pero no es la energía de Rydberg. Es la energía del átomo de hidrógeno para n igual a 1 y z igual a 1, ¿cierto? Pero es el mismo valor. Lo que pasa es que conceptualmente no es lo mismo. ¿Sí me Ah, explico? no, sí, no, a eso me refería, es que así lo memoricé, o sea, perdón, sí, a eso me refería, sí, negativo 13,5 creo, vale. Exactamente. Bueno, Sacir, entonces esto es la integral sobre R, por ejemplo, de
el gradiente de la función de onda al cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, menos el potencial en R por la función de onda, ¿sí o no? Usted integra esto. Eso le da una energía y usted tiene diferentes funciones de onda. Básicamente lo que la naturaleza hace para escoger la función de onda es que minimiza esto con respecto a la función de onda. O sea, cuando esto sea igual a 0, escogemos la función de onda para la cual esto sea igual a 0 siempre y cuando se represente un mínimo. Así es como se hallan las configuraciones más probables en el estado sólido. ¿Sí me explico? Les voy a mandar un ejercicio para que el que lo quiera hacer lo puede hacer y me pregunta sobre un cubo de sal. ¿Cuál es la energía potencial de un cubo de sal y por qué existe el cubo de sal, el cubo de cloruro de sodio? ¿Cierto? Bueno, entonces para que terminemos, entonces nosotros ya tenemos la energía de Rydberg. ¿A quién le dio lo que le dio Johan? ¿Alguna otra persona le dio lo mismo? Johan, ¿usted la pasó a electronvoltios? No, no, profe, no había calculado. A Osman le dio 1.09 por 10 a la 7 joules. Osman, eso es un número espantosamente grande. Compare una cosa, Osman. Imagínese usted, que esto es una energía que corresponde a un trabajo. Este es el trabajo, Osman, para usted desplazar una masa de 10 toneladas a través de 1 metro. ¿Sí me explico, Osman? Sí, señor. Entonces, cuando uno obtiene las energías, Osman, uno debe mirar los órdenes de magnitud. A ver, esos órdenes de magnitud, ¿qué le indican? Si tienen sentido, teniendo en cuenta la correspondencia con el sistema físico que estamos tratando. Sí, claro. Es que posiblemente sí esté mal. Bueno, sé que debe estar mal porque lo hice con la calculadora del celular. Ah, ok. Pero puede corregir que yo me acuerdo que usted hizo este cálculo conmigo. Sí, señor. ¿A quién le da diferente? Gabriela, ¿cuánto le dio? Qué pena despertarla. No, profe, aquí estoy, sino que hace poco se me dañó la calculadora y se me cayó al piso, entonces la verdad estoy tratando de sacarlo con el símbolo, pero No, no pero se yo me creo que usted fue. es capaz de hacer eso mentalmente, ¿o no? Ay, profe, ¿cómo así? Se da cuenta de los errores míos en un cálculo que tiene 500 integrales. ¿O no es capaz de hacer esto? ¿Cuánto le dan el Simbolab? Es que estoy tratando No, eso se me fue un poco la mano, profe, pues si quieres puedes volver a poner los valores. Estos. Sí, así, pues para que intentemos volver a calcular a ver si, Usted tiene los valores de las constantes. pues entonces, es que se me fue de las manos, es que la misma calculadora los trae, ¿Ah, pero se me sí? estalló. Sí, pues bueno, mi calculadora los traía cuando vivía. ¿Y esa calculadora es? No, esas de las Casio de siempre. Ellas por detrás traen como un código y uno puede acceder a él por el chip y saca ahí el electrón, está también el H barra. Sí, Hmm. profe. Tiene la masa del protón, del Sí, electrón. Venga, eso todo. no me tocó a mí. ¿Cómo estaré yo de viejo? Esa es la calculadora Casio La Casio, la P70 grisecita, especial. es como brillantita. Esa se llama la calculadora, la Casio del Valle del Cauca, ¿sí o no? Todo el mundo tiene esa calculadora. Venga, eso no me tocó a mí en la época mía. Yo hubiera sido muy feliz con una calculadora así. De hecho, a mí ni siquiera me dejaban sacar las constantes en el parcial. ¿Te las tenías que aprender?
Sí, Mm. por lo menos en los cursos de física, pero es que los profesores que yo tuve de física 2 y física 3, la Virgen nos proteja. Eran completamente inmisericordes, incluyendo que había que aprenderse las constantes. La que más se me dificultaba a mí era la densidad del aceite, para la parte de fluidos. Nunca me olvidará, nunca me la pude aprender. Mi profe está muy denso. La densidad del aceite. Sí. Bueno, ¿cuánto dio en Simbolá, pues? Pues yo lo estaba haciendo, pero que también me ayuden los demás con con los que sí tengan las calculadoras con las constantes. En la calculadora no se puede hacer por qué hacer. Es muy pequeño el número. Sí. Me ha pasado. Sí, exactamente. Venga, usted también hizo ese cálculo, Ángel. Pues sí, yo tengo la constante y lo hice en la calculadora, pero tendría que dar 2.18 por 10 a la menos 18 joules. Exactamente. 2.18, creo acordarme que es por 10 a la menos 18 o 17, no me acuerdo. Bueno, Gabriela, si le da, me avisa. Sigo con otro. Creo que se Giovanna, calcula. ¿le dio así, Giovanna, o no? Eso de electronvolts a joules, sí da así, pero es 13.6. O sea, 2.18 por 10 a la menos 18 joules, ¿cierto? Que multiplica a un joule. Obviamente lo otro lo que tenemos acá es que tenemos que dividir por un joule, o más bien, tenemos que dividir por 1.6 por 10 a la menos 19 joules por electronvoltio, ¿cierto? Joule se va con joule, esto queda a la 1, entonces esto es igual a 2.18 sobre, sobre 1.6 y esto da por 10 electronvoltios. Alil, usted también lo puede hacer en la mente. ¿Cuánto le dio? $13.6 por. ¿Quién confirma el resultado? Sasiri lo confirma. ¿Quién más? Ana, usted con su supercalculadora, ¿cómo le dio? Sí, profe, a eso 13,60. Bueno, Gabriela, entonces el único que no pudo hacer eso fue Simbolab. Creo que tiene que cambiar de aplicación. Sí, definitivamente. Sigo tratando, ya casi. Muy bien. Entonces, esta energía es esta energía de 13.6 electronvoltios es de un Rydberg y de medio Hartree. Estas son las escalas características con las que uno trabaja en la escala atómica. Listo, ahora. ¿Qué vamos a hacer entonces mañana? Mañana, ya nosotros vimos algo hoy y digamos que muy a grosso modo, digamos,
rudimentariamente hicimos tres cosas. Vimos que la energía total de un átomo está cuantizada. La energía total es igual a menos 13.6 por z al cuadrado sobre n al cuadrado. Listo. Haciendo referencia a la pregunta de Saciri, para el átomo de hidrógeno, por ejemplo, esto es igual a, para H, esto es menos 13.6 sobre n al cuadrado, ¿cierto? Y para diferentes valores de n, entonces esto, por ejemplo, es menos 13.6, ¿cierto? A medida que n aumenta, obviamente eso se vuelve más pequeño, ¿sí o no? Pero realmente se vuelve menos negativo, ¿cierto? O sea que para n igual a 1 es menos 13.6. Para n igual a 2 es menos 13.6 dividido 4, ¿cierto? Eso debe dar 3 punto algo. Comienza a aumentar la energía. Eso significa que a medida que nosotros añadimos orbitales al átomo de hidrógeno, él se vuelve más inestable. Listo, chicos. Esta es la cuantización para la energía. Cuando ustedes vean en mecánica cuántica, por ejemplo, teoría perturbativa, ustedes van a poder ver que esa energía tiene correcciones dependiendo del momento angular y del spin. Se puede corregir el valor de esta energía. Profe, Sí, señor. Una preguntita ahí con lo que usted acaba de decir, ¿se vuelve inestable es porque la energía se tiene que redistribuir a los demás orbitales? No, porque la energía se comienza a volver menos negativa. Ah, ok. De forma tal que cuando n tiende a cero, cuando n tiende a infinito, tiende a cero. O sea que va a llegar al nivel de energía de 0 electronvoltios, que es el nivel de energía de referencia, que es la energía necesaria para mantener las partículas infinitamente separadas, Osman, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, entre más negativa sea, más estables son las partículas, más se pueden acercar las partículas de manera espontánea, ¿cierto? Ese es el concepto. ¿Qué otra cosa cuantizamos hoy? Cuantizamos la energía, cuantizamos el radio de Bohr y cuantizamos el momento angular. 3 cuantizaciones. Ahora, ¿qué vamos a utilizar nosotros desde la perspectiva de la mecánica cuántica? ¿Qué vamos a utilizar en el enfoque semiclásico de Boltzmann? Lo que vamos a utilizar en el enfoque semiclásico de Boltzmann es la hipótesis de que el momentum de una partícula, como las partículas que hemos venido trabajando desde que comenzamos teoría cinética, son partículas que tienen vector de onda. O sea que esa es una hipótesis ondulatoria para las partículas. Eso es lo que vamos a hacer en Boltzmann. Aplicar esta hipótesis ondulatoria para las partículas, ¿cierto? Y reemplazarla acá y entonces trabajar desde esa perspectiva de la ecuación de Boltzmann. Cuando comencemos a trabajar mecánica estadística cuántica, nosotros vamos a hacer referencia a lo que hicimos hoy. Cuantizamos unas cantidades como el momento angular, el radio atómico y la energía. Y después vamos a ver que también se puede cuantizar el número de partículas. Y ahí es donde comienza la mecánica estadística cuántica. Cuando ya no solamente hemos cuantizado el número, el momento angular, el número de partículas, el radio atómico y la energía, sino que cuantizamos el número de partículas. Eso es realmente algo distintivo de la mecánica cuántica con respecto a la mecánica clásica. Lo otro no, eso sí. Eso es lo más distintivo, la cuantización del número de partículas. Entonces, espero que podamos llegar a eso el día viernes de la semana entrante. Listo, chicos. Entonces, yo creo que hasta aquí nos trajo el río.